Amén, queridos hermanos, Dios los bendiga, ¿verdad? Es un sumo gozo estar de nuevo con cada uno de ustedes en estas enseñanzas, ¿verdad? Que son para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así, queridos hermanos, vamos a impartir esta enseñanza, ¿verdad? Soy el pastor Víctor Ortiz, que estamos dando estas enseñanzas, ¿verdad? Para que cada vez hagamos mejor la obra para nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a la lección número 4, que es para líderes, ¿verdad? Y el tema es autoridad espiritual, primera parte. Vamos a estar mirando, ¿verdad? Sobre la autoridad espiritual. Es el tema que nos toca en esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Espero y sea de gran bendición, así como lo ha sido para mí, ¿verdad, queridos hermanos? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así, queridos hermanos, vamos a iniciar este tiempo, ¿verdad? Dándole las gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, mi Dios, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Así te pedimos, Señor, por estos hermanos, Señor, que van a impartir, Señor, estas enseñanzas, Señor, estas clases, Señor, juntamente con nosotros, amado Dios. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, y enséñanos lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu bendición esté con cada uno de nosotros. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad? En esta lección hay dos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos, se da, en los cuales vamos a aprender, verdad? Y el primero es que apliquen o apliquemos el principio de obediencia a las tres áreas sociales de nuestra vida. Una es en el mundo, el otro es en la familia y el otro es en la iglesia, ¿verdad? Son esas tres áreas que vamos a estar tocando, ¿verdad? En el mundo, en la familia y en la iglesia, las autoridades puestas por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y la segunda, ¿verdad? El segundo propósito es que podamos identificar los principios de rebeldía, ¿verdad? En nosotros mismos o en otras personas. Una vez mirando esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a mirar con más claridad qué viene siendo la rebeldía, ¿verdad? El enemigo fue uno, ¿verdad? Que se rebeló en contra de Dios. Adán y Eva, ¿verdad? Desobedecieron a Dios. Y queridos hermanos, ¿verdad? Esto es lo que al hombre, ¿verdad? Lo ha llevado o la creación de Dios se ha continuo, ¿verdad? En rebeldía tras rebeldía. Así que hermanos, espero y sea esta enseñanza de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí hasta este precioso día. El hombre es un ser social que se desarrolla continuamente relacionándose con los demás. Por eso es importante poder reconocer las diferentes autoridades en los lugares donde nos movemos. Debemos de reconocer las autoridades donde estamos, querido hermano. Si usted va para otro estado, ¿verdad? Lo principal que le van a pedir si quiere manejar es la licencia sobre ese lugar para empezar a aprender, ¿verdad? Cuáles leyes son puestas ahí, ¿verdad? Y así vamos a empezar a saber, querido hermano, qué autoridades hay en cada persona, ¿verdad? Nuestra obediencia a ellos es parte de nuestro deber como cristianos. Un cristiano se denota por la obediencia, querido hermano, no por la desobediencia. Somos hijos de obediencia, ¿verdad? Así como lo dice la misma palabra del Señor. Pero en las manos del Espíritu Santo sabremos sujetarnos a las autoridades y gozarnos en ello. No solamente en sujetarnos, querido hermano, sino que nos vamos a gozar, ¿verdad? En obedecer, ¿verdad? A las personas que tienen autoridad. Y vamos a mirar, ¿verdad? ¿Quiénes lo ha delegado, ¿verdad? ¿Qué es una autoridad delegada? ¿Por qué se le llama autoridad delegada, verdad? Los hombres deben obedecer a las autoridades delegadas. La palabra delegado significa otorgado a otro, ¿verdad? Es una autoridad que se le otorga a otra persona. Cedido es algo que se le cede a alguien más tener esa autoridad, ¿verdad? Para desempeñarla, ¿verdad? Y autorizado, una persona que que fue autorizada para ejercer diversas obras, ¿verdad? O permitido, que se le da el permiso para hacer las cosas en las cuales, ¿verdad? Está haciendo. Y así vamos a continuar con esta enseñanza. Esta autoridad es representativa. No es que se suple, no es que se cambia, sino que es representativa.
O sea, que no es propia, no es de nosotros. Si fuera de nosotros esta autoridad, querido hermano, entonces estuviéramos usurpando de quién nos las delegó, quién nos las otorgó, ¿verdad? Sino que son representativas. Lo podemos mirar, ¿verdad? Sino dada por una autoridad superior, alguien que viene con mayor superioridad, ¿verdad? Podemos mirar un ejemplo, ¿verdad? Los policías, ¿verdad? Los agentes de policía. Ellos, queridos hermanos, ¿verdad? Se le dio una autoridad, ¿verdad? De parte desde el presidente, ¿verdad? Que está puesto sirviendo en esas áreas. Entonces, ese agente de policía puede dar tickets, te puede dar multas, está, ¿verdad?, con una autoridad delegada y representativo de la misma ley. Él no es la ley, sino que prácticamente se le dio la autoridad para poder ejercerla, ¿verdad?, y ponerla por obra. La autoridad espiritual es un regalo de Dios y algún día daremos cuenta de cómo la hemos utilizado. Queridos hermanos, si se nos ha delegado una autoridad, pero lamentablemente no la hemos sabido ejercer bien, un día vamos a rendir cuentas sobre de ella. Si es verdad una autoridad que es como la representa la del mundo, queridos hermanos, que se sobreseñorean sobre las personas. Y es lo que Dios no quiere, ¿verdad? No es una autoridad para sobreseñorearnos, sino prácticamente, ¿verdad? Es una autoridad de parte del Señor para que viene del mismo Dios. Entonces no lo usurpamos si no es de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a utilizarla porque un día vamos a rendir cuentas. Debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Saber cómo hacer, cómo ejercer esa autoridad que el Señor nos ha dado. Quizás algunos de nosotros, ¿verdad? Lo hemos hecho a nuestra manera o como pensamos, ¿verdad? Porque no hemos tenido este tipo de enseñanzas. Pero es necesario que tengamos este tipo de enseñanzas para poder mirar y someternos, ¿verdad?, a toda autoridad como hijos de obediencia, ¿verdad? Vamos a mirar, ¿verdad? El primer principio de autoridad delegada que viene siendo hacia el mundo, ¿verdad? ¿Quién le delegó la autoridad al mundo? ¿Por qué es que tienen autoridad, ¿verdad? Los presidentes y todo lo demás. Vamos a mirar en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor. Sométase toda persona, no dice algunos, ¿verdad? Dice toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Queridos hermanos, la autoridad, ¿verdad?, han sido establecidas de parte de Dios. No digamos, ¿verdad? No, es que yo solo obedezco a Dios, sino que si usted desobedece a estas autoridades, prácticamente está desobedeciendo al mismo Dios, ¿verdad? También vamos a mirar, debemos someternos a las instituciones humanas, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14? Nos dice la palabra del Señor. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, miró, querido hermano, ¿verdad? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Queridos hermanos, debemos de someternos a toda institución humana, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? Miramos que son leyes que no transgredan la misma ley de Dios, ¿verdad? Porque como seres humanos, ¿verdad? A veces ponen leyes, ¿verdad? Que van en contra de la misma palabra del Señor, ¿verdad? Y nuestra máxima autoridad siempre será de la de Dios, ¿verdad? Entonces debemos someternos a las instituciones humanas, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, aunque los gobernantes de las naciones no crean en Dios, no debemos maldecirlos. ¿Qué dice Éxodo 22:28? Fíjese lo que dice Éxodo 22:28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Queridos hermanos, nosotros no estamos puestos para maldecir, ¿verdad? Sino en cambio para orar por ellos, para bendecirlos, ¿verdad? Para estar intercediendo, como dice la palabra del Señor,
por nuestros gobernantes para que vivamos reposadamente, ¿verdad? Tenemos que hacerlo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Ahora vamos a mirar los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales. Son cuatro, a saber, tributos, impuestos, respeto y honra. No solamente, ¿verdad? Como miramos, ¿verdad? Solamente respeto, sino que vamos a mirar que son tributos, son impuestos, el respeto y honra. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense quién lo dice, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Sino que está diciendo, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra, ¿verdad, queridos hermanos? Así, queridos hermanos, mm, algo que tenemos que hacer, queridos hermanos, como dijo el Señor, ¿verdad? Lo de Dios a Dios y lo de César al César. Queridos hermanos, ¿verdad? No podemos estar sirviendo en ciertas áreas y debiéndole al IRS, ¿verdad? Debiéndole al gobierno, sino en cambio, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos. Son cosas en las cuales, ¿verdad? Se les pagan, ¿verdad? Las autoridades, ellos saben para qué usan ese dinero, ¿verdad? Para qué es ese dinero. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Los impuestos debemos de aprender, ¿verdad? A estar bien con la ley terrenal y con la ley celestial, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto en segunda de Pedro 2:10, ¿verdad? Hablar mal de las autoridades es una actitud carnal. ¿Qué dice, verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Fíjese, dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que respetarlos, ¿verdad? Así como dice, hablar mal de las autoridades es una actitud carnal. Así, queridos hermanos, debemos de aprender a guardar silencio, a no maldecir, ¿verdad? Sino en cambio, aprendamos en silencio, ¿verdad? Que es lo más importante. Ahora, vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 22. Los empleados están sujetos a sus jefes. Eh, ¿Qué dice Colosenses 3:22? Dice la palabra del Señor, Colosenses 3:22. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Queridos hermanos, ¿verdad? Lo que hagamos, hagámoslo para nuestro Dios, ¿verdad? Obedeciendo a nuestros patrones. Imagínense, querido hermano, nosotros como cristianos, ¿verdad? Que nuestro patrón sepa que somos cristianos y no nos sabemos sujetar. ¿Qué es lo primero que van a decir? No, pues no. Estos cuates no se saben ni sujetar a su propio patrón. Hermano, no debemos de robarles, ¿verdad? El tiempo, no ser ociosos, no solamente querer agradar al patrón cuando está ahí y cuando se va, somos las personas que agarran el teléfono, llegamos tarde, mientras no esté una persona que nos esté supervisando o vigilando, ¿verdad? Queridos hermanos, lo mejor que debemos hacer como cristianos es también obedecer a nuestros patrones. Es como base principal, ¿verdad? Obedecer a las autoridades. Para eso, ¿verdad? Tiene este ejemplo, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Para ayudarnos a entender cada una de ellas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar, ¿verdad? A las siguientes autoridades delegadas, que viene siendo a la familia. Queridos hermanos, ¿verdad? Pasamos en la autoridad en el mundo, espero y si la hayamos entendido y si no, podemos regresarla, ¿verdad? Es lo más importante de estas enseñanzas por medio de YouTube, ¿verdad? Vamos a mirar, ¿verdad? En la familia.
Vamos a mirar el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, que dice sobre las casadas, que dice obedecer a sus maridos, ¿verdad? Colosenses 3, 18 al 21. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, querida hermana, dice, ah, conviene en el Señor, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿verdad, queridos hermanos? Ahí vamos mirando, ¿verdad? Sobre la familia, ¿verdad? La obediencia a cada uno, ¿verdad? Que demanda el Señor a lo que dice la palabra, ¿verdad? Casadas estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, ¿verdad? Ah, pasamos, ¿verdad? Donde dice casadas obedecer a sus maridos, amar a las mujeres y los hijos obedecer a sus padres, ¿verdad? A las casadas, ¿cuál es el mandamiento que da Dios, verdad? Obedecer a sus maridos, ¿verdad? La obediencia, queridos hermanos, es una obediencia no sometida, sino una obediencia voluntaria, que más adelante, ¿verdad? En estas mismas clases vamos a ir mirando, ¿verdad? Sobre esos principios. Está bien hermosa estas enseñanzas, se da, espero y la podamos entender y ponerla por obra, ¿verdad? A las casadas dice obedecer a sus maridos. Al marido también el Señor le pone un mandamiento, amar a las mujeres, ¿verdad? A su mujer. Tenemos que amarlas, ¿verdad? Y respetarlas. Y también a los hijos dice obedecer a sus padres. Fíjese, ¿verdad? Y la Biblia claramente lo dice en todo, no en ciertas áreas, hermanos, ¿verdad? Jóvenes, sino en cambio, mientras vivan en casa, deben de obedecer a sus padres en todo. Una vez saliendo del hogar, nos cambia el mandamiento Dios y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, mientras vivan en casa, ¿verdad? Obedezcan a sus padres en todo. Y también nos dice a los padres a alentar a los hijos. Debemos de alentarlos, no desanimarlos, no desalentarlos, sino en cambio debemos de animarlos, ¿verdad? De que sigan hacia adelante, de que no se desanimen. En cambio, sabemos que de nuestro Dios recibiremos una corona incorruptible, ¿verdad? No como las que dan aquí en la tierra. De ahí vamos a mirar qué dice las casadas estén sujetas a su marido. Lo miramos en Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el 24. Dice la palabra del Señor, dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese, queridos hermanos, no dice, queridas hermanas, perdón, no dice en ciertas áreas, dicen todo. Nosotros, ¿quiénes somos, verdad? Mujeres, ¿quiénes son para decir es que mi marido no es espiritual, es que mi marido no se sujeta a Dios? Entonces entraríamos nosotros en el legalismo, nosotros decidiríamos quién sí es y quién no es. El que lo muestra, ¿verdad? Es el Señor, así como dice, ¿verdad? La palabra del Señor, ah, que prácticamente así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Queridos hermanos, hermanas, si se dicen yo para sujetarme a Dios, ¿verdad? Entonces, así como nos sujetamos a Dios y que le obedecemos su palabra, que obedecemos, ¿verdad? Lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos dice que es bueno y que es malo, y lo hacemos por obediencia, lo hacemos sin que Él nos force, o acaso Dios lo ha forzado a hacer algo. Nada, ¿verdad? En cambio, queridos hermanos, ¿verdad? La autoridad prácticamente sí es delegada de parte de Dios. Si desobedecen al marido, déjeme decirle, querida hermana, que está desobedeciendo directamente a Dios, porque Dios le dio la autoridad, ¿verdad? En cambio, ¿verdad? Es lo que deben de estar las casadas, estén sujetas al marido. Y no el marido, ¿verdad? Quiere hacerlas a fuerzas, te sometes porque te sometes. No, querido hermano, en cambio, tratémosla como vaso más frágil, ¿verdad? Vamos a mirar los hijos a los padres, ¿verdad? En Efesios capítulo 6,
versículo 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Fíjese cómo dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Joven, que emprendes estas enseñanzas, se da para la gloria del Señor. Esperemos, ¿verdad? Aprendan a obedecer a sus padres. Eh, si no, querido hermano, si no nos sabemos sujetar a las autoridades puestas, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios, verdad? Sino en cambio es desde el principio, desobedecemos una autoridad, estamos desobedeciendo a Dios. Como lo hemos mirado, el que lo delegó fue Dios, el que dio las autoridades fue Dios. Entonces, si desobedecemos, desobedecemos directamente a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora vamos a mirar en la iglesia, ¿verdad? Qué buena está esta enseñanza, me estoy gozando bastante. Vamos a mirar ahora en la iglesia. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese que nos da la enseñanza, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Queridos hermanos, ¿verdad? Esto es de parte de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que respetar, ¿verdad? Reconocerlos, mirarlos como autoridades puestas por Dios. No, querido hermano, porque digamos, todos somos iguales, ¿verdad? Quiera decir que no me voy a sujetar al hermano, sino en cambio, si el Señor lo puso como pastor, si el Señor lo puso como líder, si el Señor lo puso como servidor, queridos hermanos, debemos de entenderlo, ¿verdad? Habemos a muchas personas que dentro de las iglesias queremos hacer a veces lo que nosotros queremos, ¿verdad? O dejamos que nuestros hijos no nos les llamen la atención. Pero queridos hermanos, ¿verdad? El ujier tiene la autoridad para ir y hablar con usted y decirle, ¿verdad? Mire, su hijo está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y a veces no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero queridos hermanos, como cristianos debemos de aprender que ellos tienen la autoridad, ¿verdad? Que se le fue dada de parte de Dios. Sino que en cambio aprendamos a tener orden y obedecer a las autoridades, ¿verdad? Y no molestarnos, ¿verdad? Con el hermano o la hermana, sino en cambio, ¿verdad? Ser obedientes y siempre tener un espíritu de humildad, ¿verdad? Y mansedumbre. Vamos a mirar también el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, verdad? Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjese, queridos hermanos, que a los ancianos, ¿verdad? Algo que hemos dejado de mirar últimamente, ¿verdad? Entre las personas, entre la juventud y aún, ¿verdad? De nosotros que no respetamos a veces a una persona, ¿verdad? Anciana o de mayor edad. Queridos hermanos, en mis tiempos, ¿verdad? Aunque no soy muy grande, ¿verdad? Pero déjeme decirle, querido hermano, que cuando mirábamos pasar a una anciana, aunque era a una persona de mayor edad o mayor que nosotros, si estuviéramos diciendo lo que estuviéramos diciendo, lo respetábamos, guardábamos silencio. O si estaba alguien ahí, siempre respetábamos a esa persona, ¿verdad? Nos podían llamar la atención. Es lo que nos enseñaron, cosa que hasta el día de hoy, ¿verdad? Se ha estado rompiendo. Son cosas tristes, ¿verdad? Que ahorita en estos tiempos, ¿verdad? No se les tenga en esa autoestima, ¿verdad? No se les tenga prácticamente, querido hermano, ¿verdad? A las personas ancianas como una persona de respeto. Ya les faltamos al respeto, ya los juzgamos, ya los acusamos, sino que lo hagamos como si fueran nuestros padres. Así es como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Ahora vamos a mirar el liderazgo, pastores, predicadores y maestros. En el libro de Hebreos capítulo 13,
Versículo 17, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros, yo, bueno, ¿verdad? Como pastor, reconozco, ¿verdad? Que las ovejas son de Dios. Así, querido hermano, cuando miro que algo está mal en alguien o algo, ¿verdad? No, cualquier cosa, a quien voy a acudir es a Dios, ¿verdad? Señor, mira, vengo y te entrego a tu oveja, mira que está pasando esto y platico así con Dios, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? Que la oveja es de parte de Dios y a quien están desobedeciendo es directamente a Dios. Así, queridos hermanos, me imagino que sus pastores, ¿verdad? Han de hacer lo mismo, ¿verdad? Ir con el Señor porque sabemos quién es el dueño de las ovejas, a quien le tenemos que rendir cuentas por ellas, ¿verdad? Y así lo hagamos con alegría, sino en cambio, Señor, gracias por la oveja que me diste, ¿verdad? Esta oveja que es bien obediente, que trabaja, ¿verdad? En el área que se le pone, no anhela puesto, Señor, síguela usando, bendícela, guárdala. Y verdad, no en queja, sino en agradecimiento. Sabemos, querido hermano, que cuando vamos con el Señor, sea con agradecimiento, ¿verdad? Ahora vamos a mirar a todos los obreros del Señor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 15 al 16 dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Queridos hermanos, a todos los que ayudan y trabajan, debemos de aprender, ¿verdad?, a sujetarnos, queridos hermanos, a ellos. De verdad, de entender, ¿verdad?, que son revestidos por una autoridad de parte de Dios. Así, queridos hermanos, todas las personas que estén sirviendo, ¿verdad? Respetémoslas, obedezcámoslas, hagamos las cosas con orden, ¿verdad? No lo hagamos a nuestra manera o como nosotros pensemos. Conclusión, toda autoridad proviene de Dios. Es cierto, no es mentira. Si tenemos en claro este principio, nos será más fácil identificar nuestros principios de rebeldía. Queridos hermanos, como seres humanos, ¿verdad? Tendemos mucho a la rebeldía, a la desobediencia, pero si entendemos estos principios, sabremos sujetarnos. Y hoy sí no tendremos decir, es que no lo sabía, ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo ejercer la autoridad delegada, verdad? ¿Cómo la vamos a ejercer? Estar atentos a las manifestaciones de rebeldía es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí hay dos incisos. ¿Cómo ejercer la autoridad delegada? El inciso A, estar atentos a las manifestaciones de rebeldía. Vamos a mirar las palabras que se encuentran en Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice así, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese lo que dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Personas que no se sujetaban, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que ah, maldecían o hacían cosas que no, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Judas, capítulo 1, del 8 al 10? El libro de Judas, capítulo 8, libro de Judas capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
¿verdad, queridos hermanos? Aquí habla sobre el maldecir, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que está bien tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Efesios? Efesios 5:6, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 5 versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Habla sobre un engaño, ¿verdad? Sobre lo que habla uno, ¿verdad? Ahora vamos a mirar segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 10 al 12. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 10 al 12 dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Queridos hermanos, ¿verdad? Son cosas que debemos de aprender, ¿verdad? A no maldecir, que es lo más importante, ¿verdad? Ahora, maldecir significa decir mal o hablar mal, ¿verdad? O muchas otras cosas, ¿verdad? También hay otros significados, pero son los que más se acercan, ¿verdad? Maldecir significa decir mal o hablar mal. Las racionalizaciones. Fíjese, racionalizaciones viene siendo la manera de pensar, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? De la manera que pensamos y de la manera, ¿verdad? Que prácticamente hacemos las cosas, ¿verdad? Como pensamos, a nuestra manera y a veces no lo hacemos conforme a la Biblia. Vamos a leer un pasaje un poquito larguito, ¿verdad? Pero va a ser de gran bendición, ¿verdad? Este tiempo, ¿verdad? Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 9, del versículo 11 al 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor sirva al menor. Si estoy bien, el libro de Romanos 9, 11 al 24, sí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, a esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El hombre siempre justifica su rebeldía. Siempre
siempre el hombre va a querer justificar su rebeldía, ¿verdad? Siempre tendremos excusas, ¿verdad? De una o de otra manera. Así como Adán justificó su acción echándole la culpa a la mujer que me diste, con lo que directamente la culpa era depositada en Dios, el que le había dado la mujer. Fíjese, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo la mujer, ¿qué me diste? O sea, no me la hayas dado, no haya pecado, fue tu culpa. Fíjese, ¿verdad? Hasta dónde llegó el hombre, ¿verdad? A la mujer, a que le había dado la mujer. Igualmente, debemos obedecer a las autoridades cuando toman decisiones que no están de acuerdo con nuestro razonamiento, salvo en caso de que nos pidan algo contrario a la palabra de Dios. Era lo que les mencionaba desde el principio, ¿verdad? Que nos pidan hacer algo en contra de la palabra de Dios. ¿Quién le puede discutir a Dios? ¿Quién pudiera discutirle a Dios, querido hermano? Si Él lo sabe todo, Él es sabio, es un Dios inescrutable, ¿verdad? Un Dios poderoso, ¿verdad? ¿Quién le puede discutir a Dios? Seguramente nadie se atrevería si lo tuviera en forma visible, ¿verdad? Cara a cara. Pero qué rápido somos para discutir con las autoridades en quienes Él delegó. Tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, pero no para exigir que se apliquen. Tenemos la libertad, ¿verdad?, para expresar nuestras opiniones, pero no para que se apliquen, ¿verdad? No queramos que lo que digamos se tiene que hacer. En cambio, querido hermano, podemos hacer notorias, ¿verdad?, nuestras opiniones, pero hay del líder o de la persona, ¿verdad?, que decide qué se va a aplicar y qué no se va a aplicar, ¿verdad? Así que somos re buenos para alejarle al hombre, pero si sabemos que Dios le dio la autoridad, estamos desobedeciendo directamente a Dios. No hagamos lo que hizo Adán, queridos hermanos. En cambio, seamos obedientes, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Ahora, los pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Vamos a mirar qué nos dice, ¿verdad? La palabra del Señor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿verdad? Así, queridos hermanos, ¿verdad? Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí menciona la obediencia, ¿verdad? Los pensamientos, llevarlos. El pensamiento se hace fuerte al buscar una justificación. Fíjese, querido hermano, cuando buscamos una justificación, nos hacemos tercos, ¿verdad? Decimos, no, es esto, es lo otro, porque ya buscamos una justificación, una razón que nos parezca valedera y luego se traduce en palabras. Aquí se consuma la murmuración. Por eso hay que frenar a tiempo en el pensamiento. La solución es llevar cautivo nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, es decir, encerrarlo en el pensamiento de Dios, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese, queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que llevar desde cuando llega a nuestra mente, ¿verdad? El pensamiento, ahí llevarlo luego a la mente de Cristo, a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿En qué debemos de pensar, ¿verdad? En todo lo puro, todo lo honesto, ¿verdad? En todas las cosas, ¿verdad? Que nos menciona la Biblia, ¿verdad? Si hay alguna virtud en ella, en eso debemos de pensar, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, miramos estar atentos a las manifestaciones de rebeldía.
Ahora vamos a mirar, ¿verdad? El segundo inciso, inciso B, recaudos a tomar. Vamos a mirar, ¿verdad? A nuestra última lectura que está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3 al 10. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, le acom- ni tu ojo le compadecerá, ni le tendréis misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Wow, está fuerte, ¿verdad? Esta palabra. Pero aquí nos da una enseñanza, ¿verdad? Que nos va a ayudar un poco más, ¿verdad? No nos está, vamos a mirar. En el versículo 3 miramos no dar oído o no escuchar mentiras. Esa es la enseñanza, ¿verdad? No dar oídos o no escuchar mentiras, ¿verdad? En el versículo 3, ¿verdad? Lo que nos dice, no darás oído a las palabras del profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, en el versículo 8 dice, no hacer concesiones, ¿verdad, queridos hermanos? El versículo 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás. ¿Verdad? No hacer concesiones, ¿verdad? No ponernos a hacer lo que nos dicen estas personas que nos están alejando las cosas de Dios. En el versículo 9 dice, no prestar atención, es decir, no entrar en su juego. No entremos, ¿verdad?, en esos juegos, queridos hermanos, que nos quieran llevar en contra, ¿verdad? Apedrearlo no es físicamente, ¿verdad? Apedrearlo y matarlo a la persona, sino apedrear lo que él está diciendo con la misma palabra de Dios. No miramos, ¿verdad? Ya ir con todo, ¿verdad? A decir, y ahora sí Dios me dio libertad. No, querido hermano, sino apedrearlo, ¿verdad? Será con la palabra de Dios. Digámosle, mira, la palabra del Señor muestra esto, la palabra de Dios dice esto. Así, queridos hermanos, llegamos al fin de esta hermosa enseñanza, ¿verdad? Que es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Espero y se haya gozado y se esté gozando, ¿verdad? Así como yo me estoy gozando en esta enseñanza, que a Dios sea dada la gloria, ¿verdad? Gloria, honor y honra a quien lo merece. Así, hermanos, Dios me los bendiga. Me dio muchísimo gusto poder estar en esta enseñanza con ustedes, ¿verdad? Que es para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Nos miramos en la siguiente enseñanza, queridos hermanos. Así, bendiciones.
Los dejo con una alabanza de fondo para finalizar este video. Con tus palmas aquí. Tenemos a nuestro Dios enfrente. Dile: eres majestuoso, mi Rey, maravilloso, porque incomparable eres tú, Señor. No hay nadie como tú. Por eso venimos a alabarte y a bendecirte, Señor, y declarar que tú eres poderoso Dios. Vamos a decirlo. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Dile: tu nombre exalto, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Poderoso, poderoso Dios, majestuoso